Buenas noches, señoritas, señores estudiantes del séptimo semestre de la carrera Educación Básica de la modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos a esta clase de la semana 9 en la que vamos a llevar a cabo la evaluación sumativa 1 en su componente oral. Ustedes hasta el día de ayer ya entregaron la sumativa 1 en el componente escrito. Será evaluada en esta semana. Además, tenían tienen el espacio de la auto y coevaluación, que también se sumará como parte de los insumos para el total de la sumativa. Sí, el día de hoy les evaluaré la parte oral con los indicadores del documento que les coloqué en la pestaña de sumativa y les coloqué un documento Excel donde está todo lo que se les va a evaluar en este momento. Antes de iniciar y yo dar el número de grupo que va a empezar, sin ni siquiera ver los estudiantes que pertenecen a él, sino de manera aleatoria, quisiera saber si es que tienen alguna duda de cómo se va a llevar a cabo esta evaluación. No, de manera general les recuerdo que lo haremos de acuerdo a la metodología Pechacucha, una sola persona tiene que compartir pantalla y los demás irán haciendo su exposición en el tiempo debido para eso. Coméntenme, por favor, si es que existe algún grupo voluntario que quiere empezar. ¿No? ¿No hay voluntarios? ¿Usted elija, profe? Ok. Tengo aquí presente y para el registro de asistencia la señorita Rosa Román, Alexandra Ceballos, Luis Díaz, Catherine Lucas, Cintia Chamorro, Amanda Rodríguez, Sánchez Alexis, Carolina Cherres, Adriana Avellán, Paulina Ollana, Karina Condo, Natalie Quinchihuango, Mercedes Cumbal, Edith León, Gina Guaranda, David Alexander López, Verónica Pitizaca, Andrea Carolina Ramos, Evelyn Reascos y señorita Carolina Strecheros porque está con doble dispositivo. ¿Dónde está la Caro? Por acá ya le vi. Ya, ok. Lo que Con doble. pasa es que mi computadora a veces se apaga de la nada sola, entonces estoy conectada con el teléfono por si acaso se me apaga, yo poder seguir con la exposición y que Mm. no me pase. Gracias, Caro. Entonces tengo un total de 21 personas en 21 dispositivos conectados, 19 estudiantes en la sala. Vamos a empezar entonces de manera aleatoria con el grupo número 3. No sé qué estudiantes les corresponde. Tienen 30 segundos para alistarse, compartir pantalla y demás. Y en esos mismos 30 segundos yo estoy abriendo el archivo del grupo 3 para corroborar la asistencia de quienes son. Dice que son los afortunados, la señorita Catherine Michelle Lucas Herrera, Natalie Dayana Quinchihuango, Andrea Carolina Ramos y Amanda Natalia Rodríguez, ¿correcto? A ver por acá y listo. Natalie está compartiendo pantalla. Hasta eso, señorita Catherine Michelle Lucas, coménteme por favor si están las 4 personas que nombré. Sí, Magister. Sí, Perfecto, las 4 personas están en la estamos las sala. cuatro. Listo. Entonces, les pido esperarme un segundo. Voy a tomar el tiempo porque no pueden pasarse. Y listo, empezamos. Cuando quieran, chicas. Saludos cordiales, Magíster Cristina Velázquez, somos el grupo número 3. En esta presentación veremos cómo la metodología STEM y STEAM se aplica en distintos tipos de clases. Analizaremos qué aporta este enfoque y por qué es tan importante hoy en la educación. Este proyecto fue elaborado por un equipo: Natalie Quinchihuango, Caterine Lucas, Amanda Rodríguez y Andrea Ramos. Cada uno aportó con sus ideas, investigación, organización para construir una clara presentación enfocada en la aplicación, metodología STEAM y STEM.
STEM reúne ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y cuando se agrega el arte se convierte en STEAM. Esta metodología busca que los estudiantes aprendan de una manera más práctica, creativa y conectada con problemas reales. Es un enfoque donde se experimenta, se construye y se piensa con lógica y creatividad al mismo tiempo. Educación móvil, aprendizaje en el bolsillo. La educación móvil permite aprender usando el celular o la tablet. Los estudiantes pueden acceder a contenido educativo autónomo a través de aplicaciones, videos y plataformas digitales. El conocimiento está literalmente en el bolsillo del estudiante. Importancia del enfoque STEM y STEAM. Cabrera y Gutiérrez señalan que el enfoque impulsa la creatividad y fortalece el uso adecuado de la tecnología, la cual promueve un aprendizaje activo donde los estudiantes participan y experimentan. Así permiten que los conocimientos sean más significativos y útiles en la vida diaria. Necesidades del estudiante. Hoy los estudiantes necesitan aprender de una forma más activa, que les gusta aprender haciendo, no solo escuchando. También necesitan resolver problemas reales que los hagan pensar y tener la oportunidad de experimentar, probar ideas y descubrir por sí mismo cómo funcionan las cosas. En las clases presenciales, la metodología STEM se aprovecha al máximo, porque los estudiantes pueden usar materiales reales, contribuir modelos y hacer experimentos. Esto vuelve el aprendizaje más dinámico y significativo. Además, trabajar en grupo dentro del aula favorece la comunicación y la colaboración entre los estudiantes. Impacto de las redes sociales en el aprendizaje. Las redes sociales influyen mucho en el aprendizaje. Por un lado, facilitan la comunicación y el trabajo colaborativo entre estudiantes. También permite compartir contenido educativo de forma rápida. Sin embargo, si no se usan con control, pueden generar distracciones y afectan la concentración del estudiante. El trabajo en equipo es un elemento fundamental dentro del entorno STEM y STEAM, lo cual los estudiantes aprenden a comunicarse mejor, organizarse y distribuir responsabilidades, ya que de esta manera colaboran activamente para alcanzar objetivos. En las clases virtuales STEAM y STEM se trabajan usuarios de distintas herramientas digitales. Los estudiantes pueden aprender con simuladores que imitan experimentos reales, usar aplicaciones educativas para practicar contenidos, ver videos interactivos y explicar los temas de manera más dinámica y divertida. Actividades virtuales. Según Cañete y sus colegas, las actividades como la robótica virtual, el diseño digital y la programación son muy útiles en entornos virtuales. Aunque no haya materiales físicos, estas herramientas digitales permiten que los estudiantes practiquen pensamiento lógico, creatividad y resolución de problemas desde sus dispositivos. Lo que se fortalece en lo virtual. En el ambiente virtual, la metodología STEAM-STEM fortalece principalmente el uso de herramientas digitales y el pensamiento lógico a través de simuladores, aplicaciones y diseño digital. Los estudiantes desarrollan autonomía, resuelven problemas y mejoran sus competencias tecnológicas, aunque no estén físicamente en el aula. STEM y STEAM en ambientes híbridos. Combinan actividades presenciales con recursos y espacios virtuales. Esto les facilita el desarrollo de proyectos más dinámicos e interactivos, ya que nos permite mayor flexibilidad en el aprendizaje y el uso de la tecnología educativa. En los proyectos STEAM-STEM, los estudiantes aprenden a organizarse mejor, planifican lo que van a hacer paso a paso, dividen las tareas y se reparten responsabilidades. Esto les ayuda a trabajar más en el orden y cumplir metas reales con un verdadero equipo. El modelo híbrido mezcla actividades presenciales y virtuales, lo que ayuda a que los estudiantes organicen mejor su tiempo y desarrollen mayor autonomía. Además, permite crear proyectos más creativos, porque una parte se diseña en casa y la otra se construye en la escuela. Es una combinación que aprovecha lo mejor de ambos ambientes. Desafíos actuales. A pesar de sus beneficios, existen desafíos importantes. Uno de ellos es la brecha digital, ya que no todos tienen acceso a dispositivos o Internet. Otro reto es enseñar a usar la tecnología de forma responsable, crítica y con propósito educativo claro. Habilidades. La metodología STEM y STEAM contribuyen al desarrollo de habilidades esenciales en los estudiantes, ya que entre ellas destacan la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas. También fortalece el trabajo colaborativo y el manejo responsable de la tecnología.
Cuando comparamos los ambientes digitales, vemos cada uno lo que aporta. Lo presencial favorece a lo práctico y el trabajo en grupo. Lo virtual favorece a las habilidades digitales. Y lo híbrido combina ambas cosas, permitiendo investigar desde casa y experimentar en la escuela. Todos apoyan la metodología. Aplicar STEM permite que los estudiantes resuelvan problemas de la vida real y desarrollen ideas innovadoras. También los prepara para un futuro donde la tecnología, la creatividad y el pensamiento crítico serán fundamentales. Por eso, esta metodología es tan valiosa en cualquier ambiente del aprendizaje. Conclusión. La tecnología abre las puertas a un aprendizaje más flexible e ilimitado. Metodologías como STEAM y STEM, junto con entornos móviles y digitales, permiten que los estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje y se preparen mejor para los retos del futuro. A continuación, nuestras referencias. Muchas gracias por su atención. Ok, señoritas, muchas gracias por su presentación. Me ha gustado mucho el tema. De hecho, STEM es una de las metodologías activas de aprendizaje que en las instituciones que tienen recursos didácticos, tecnológicos para hacerlo, pues es una de las que más la utilizan, ¿no? Vamos con las preguntas. Señorita Catherine, por favor, abra su micrófono. Usted habló de simuladores. Por favor, deme el nombre de un simulador que se puede utilizar para STEM. Buenas noches, magíster, compañeros. Yo creo que el simulador puede ser PED. ¿Qué? Repítame. El simulador PED. ¿Y de qué se trata ese simulador? Explíqueme, por favor. Ese simulador sirve como circuitos electrónicos, fuerzas, movimientos, fracciones. Bueno, Ok, gracias, Catherine. Señorita Natalie, abra su micrófono, por favor. Deme un pequeño ejemplo muy corto de cómo haríamos un proyecto con STEM en el modelo híbrido. Yo creo que una manera interactiva en el modelo híbrido sería, por ejemplo, en un aula de clases, trabajar con tablets y tener aplicaciones como el Progrentis, que sería donde trabajan diferentes aprendizajes, como hay uno como que es el reconocer el abecedario. Ya, pero un proyecto le pedí, un ejemplo rápido de un proyecto, ¿no? Gracias, Natalie. Señorita Andrea, dígame, por favor, dos habilidades que se desarrollan con STEM con sus respectivos ejemplos. Habilidades. Bueno, la una sería la autonomía, ya que el estudiante, pues, a través de las indicaciones o la guía del docente, pues, comienza a ser autónomo, él a conocer, a explorar y, pues, a experimentar dependiendo, pues, cualquier tipo de tecnología que tal vez se le quiera aplicar en el aula. Y otra tal vez podría ser que desarrolla es mm, bueno, en sí sería también habilidades tecnológicas, porque al manipular o al aprender, se puede decir, estas nuevas herramientas, pues de alguna manera también nos hace más tecnológicos, tal vez que podamos investigar o experimentar con otro tipo de programas similares o, bueno, sí, porque o apps que también generan el mismo contenido, pero tienen diversificación de avanzadas, tal vez más complejas, más fáciles, y así uno pues va a saber cuál se adapta a la necesidad que tenga. Gracias, señorita Ramos. Por favor, señorita Amanda, usted habló de actividades de diferente índole con STEM. Mencionó actividades con robótica. Deme un ejemplo sencillo de cómo sería una actividad con robótica.
Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Un ejemplo podría ser, un ejemplo sencillo de robótica sería trabajar con un robot básico, donde los estudiantes, hacerles grupos de estudiantes, donde ellos puedan trabajar en equipo, lo programan, donde los estudiantes van a programar el robot básico para que siga una línea. En esta actividad se aplicaría ciencia, a cómo funcionan los sensores, la tecnología, se usa el control, los programas de control. También podemos agregar lo que es la ingeniería, que sería el armar o ajustar el robot para que funcione correctamente. Gracias, señorita Amanda. Gracias también a este grupo. Luego haré una retroalimentación general de todos los grupos, ¿sí? Muy bien, voluntarios para la siguiente exposición. ¿Seguros? Rápido, rápido salieran de esto. A ver, déjenme acabar de poner aquí. Sí, listo. Cerrar, guardar. Entonces dice que el siguiente grupo voluntario va a ser el grupo número 1. Por favor, alístese mientras abro el archivo. Los afortunados del grupo número 1 dice que son los estudiantes Isabel Ceballos, Karina Condo, Gina Guaranda, Verónica Pitizaca y Rosa Esther Román. ¿Correcto? Por favor, ponga la presentación en pantalla. Tiene 30 segundos. Saludos cordiales, Magíster Cristina Velázquez y compañeros. Somos el grupo número 1 conformado por Karina Condo, Isabel Ceballos, Verónica Pitizaca, Rosa Román y quien les habla Gina Guaranda. Les damos la cordial bienvenida a nuestra presentación sobre el aprendizaje basado en proyectos. Una metodología que promueve un aprendizaje. La curiosidad infantil. La curiosidad infantil es una característica propia de la infancia, pero suele desaprovecharse en modelos de enseñanza tradicional. El aprendizaje basado en problemas nos permite canalizar esta curiosidad hacia la exploración, la investigación y la construcción del conocimiento desde temprana edad. En la metodología tradicional, la enseñanza suele ser rígida. El docente transmite contenidos y el estudiante los memoriza. Esto limita la participación activa del estudiante. Este modelo genera una participación pasiva y dificulta el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Qué es el ABP? El aprendizaje basado en problemas es una metodología activa que inicia con la presentación de un problema real o simulado. A partir de este, los estudiantes investigan, analizan la información y construyen soluciones de manera autónoma y colaborativa. La filosofía educativa en el aprendizaje basado en problemas no es solo una técnica didáctica, sino es una filosofía educativa que redefine los roles dentro del aula. El estudiante se convierte en protagonista de su aprendizaje, mientras el docente cumple un rol de guía y facilitador. De acuerdo con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el ABP invierte en la secuencia tradicional de enseñanza. En lugar de que el docente inicie con teoría, se presenta primero un problema, lo que motiva al estudiante a que pueda identificar qué necesita aprender para que pueda resolverlo. El estudiante activo con el ABP deja de ser un autor pasivo y asume el rol de ser activo. Aprende a formular preguntas, a identificar vacíos de conocimientos y sobre todo, y lo más importante, aprende a responsabilizarse de su propio proceso de aprendizaje. La construcción del conocimiento promueve el aprendizaje por descubrir. El estudiante interactúa con
con el objeto de estudio, reflexiona sobre su propio proceso y desarrolla habilidades metacognitivas, ya que el estudiante aprende a reconocer cómo aprender y va más allá de lo simple. El problema cumple una función estratégica dentro del ABP, ya que no se plantea únicamente para ser resuelto, sino como un detonador del aprendizaje, que despierta el interés, motiva la reflexión, promueve el pensamiento crítico y orienta todo el proceso educativo. La conexión emocional. Para que el aprendizaje basado en problemas sea efectivo, el problema debe generar interés y emoción en el estudiante. Comprender la tarea no solo de manera racional no es suficiente, es necesario que el estudiante se sienta motivado y involucrado en el reto. El rol del docente en el aprendizaje basado en problemas no solo se limita a transmitir respuestas, el rol es orientar durante el proceso de aprendizaje. Esto brinda andamiaje oportuno, guiando así la investigación, respetando siempre la autonomía del estudiante, fomentando así su participación activa. La simulación de escenarios acerca a cada uno de los estudiantes a contextos auténticos de aprendizaje, permitiendo aplicar los conocimientos teóricos hacia prácticos. Esto nos fortalece la investigación científica, el análisis crítico y la resolución de problemas, lo que promueve la toma de decisiones responsables y el trabajo colaborativo. Un ejemplo práctico tenemos del homicidio de los helechos, en donde los estudiantes investigan la muerte de las plantas, sin recibir una teoría previa. Los estudiantes deben indagar, formulación de hipótesis y finalmente construyen explicaciones fundamentadas a partir de la investigación realizada. Este tipo de actividades obliga a los estudiantes a reconocer sus vacíos de conocimiento y asumir un rol activo en su propio proceso de aprendizaje. A partir de ello, investigan de manera autónoma y luego comparten sus hallazgos con el grupo, favoreciendo el intercambio de ideas. El aprendizaje basado en problemas se adapta eficazmente a los entornos virtuales. Las herramientas digitales facilitan el acceso a la información y fortalecen el trabajo colaborativo. Además, promueve una alfabetización digital temprana con sentido educativo. En la actividad Los Detectives del Agua, los estudiantes investigan un problema ambiental ficticio que ha despertado su interés. Mediante el trabajo colaborativo, analizan toda la información, formulan hipótesis y además construyen soluciones conjuntas de manera participativa entre todos los estudiantes. El aprendizaje basado en problemas promueve la autonomía de cada uno de los estudiantes, fortalece la resiliencia frente al error. Además, favorece el desarrollo del pensamiento crítico, fortaleciendo así las diferentes habilidades esenciales como la colaboración, la investigación y la toma de decisiones, al titular el aprendizaje en contextos reales. En desafíos, a pesar de los beneficios, el aprendizaje basado en problemas también presenta desafíos, como la resistencia al cambio, al enfrentarse a la libertad de investigar. Algunos niños pueden experimentar inseguridad, ansiedad o temor a equivocarse. Esta sensación puede afectar a la participación inicial y motivación. En entornos virtuales, el docente debe contar con habilidades digitales actualizadas y pertinentes, ya que su rol es guiar el proceso y asegurar que la tecnología sea una herramienta de aprendizaje y no un distractor que limite la atención y el logro de objetivos formativos. Es así que el aprendizaje basado en problemas representa un poderoso cambio de paradigma en la educación básica. Más que solo memorizar contenidos, este modelo prepara activamente a los estudiantes para aprender de forma autónoma, crítica y significativa a lo largo de su vida. Eso es todo, Magíster. Muchas gracias. Gracias, señoritas estudiantes. A ver, la pregunta, empecemos con las preguntas. Señorita Isabel Alexandra, ¿qué son habilidades metacognitivas? Usted habló de esto en su exposición. Estas habilidades son donde el estudiante aprende por su propia investigación. Entonces él va descubriendo y va poniendo en práctica lo que va descubriendo. Son habilidades
de trabajo autónomo, ¿no? Metacognición es cuando yo reflexiono sobre mi propio aprendizaje, me doy cuenta de lo que estoy aprendiendo. Eso es metacognición. Chicos, acordémonos que si utilizamos algún término en nuestra exposición, debemos saber explicar qué es ese término, ¿no? Gracias, Isabela. Karina, por favor, deme un ejemplo que no se haya abordado en su exposición sobre un aprendizaje basado en problemas. Bueno, magíster, en este caso sería, por ejemplo, cuando los estudiantes deciden o ven algo en su entorno educativo, por decir, no, la pelea entre ellos, ¿no? Ellos quieren tal vez indagar por qué motivo tal vez existen las discordias en el grupo, ¿no? Entonces empieza la investigación, quizás el cuestionamiento entre ellos para llegar al fin y para llegar a la respuesta, ¿no? Gracias, estimada Karina. Señorita Gina, abra su micrófono, por favor. En el ejemplo que planteó Karina, ¿cuál sería la metacognición? La metacognición sería em, que están aprendiendo a resolver un problema entre ellos, en el momento de que se meten a investigar, a indagar cuál es el núcleo en sí de cuál es ese problema, de esa discusión que ocurrió de manera autónoma, de manera, pues, se empiezan a investigar, a entender el porqué de aquella situación. Esa es cognición. La metacognición es cuando reflexionan sobre su propio aprendizaje. Ya aprendí esto, ahora, ¿qué es lo que aprendí? ¿Por qué aprendí de esa manera? O sea, reflexionar sobre su propio aprendizaje. Eso es la metacognición, acabé de decirle a Alexandra, querida Gina. Verónica, ¿a qué se refiere? Usted habló, abra por favor su micrófono, Verónica. ¿A qué se refiere cuando usted mencionó un detonador de aprendizaje? Explíquenos mejor eso, por favor. Que, por ejemplo, cuando el docente presenta las opciones del tema, o sea, de los problemas, tiene que ser algo que sea de interés. O sea, el problema tiene que ser algo de interés que impacte al estudiante y lo incite a investigar y a resolver ese problema. O sea, no tiene que estar, no tiene que ser algo que no le llame la atención, sino más bien que lo motive a investigar ese problema. Gracias, Verónica. Rosa, está por aquí. Abra por favor su micrófono. Sí, Magíster. Rosa, por favor, deme un ejemplo de simulación de escenarios. De eso habló usted en una parte de su exposición. Buenas noches, Magíster. En la simulación de escenarios podría ser haciendo un experimento, por ejemplo, de la contaminación del agua, dándoles a conocer a los estudiantes, explicándoles las diferentes situaciones, cómo pasa la contaminación. Más que explicándole, Rosa, contaminando el agua, ¿no? Contaminando, Y indicándoles cómo. indicándoles pues, cómo y, Porque si digamos, yo si les fuera, explico, no es simulación de escenarios. o sea, bueno, en ese caso, digamos, explicándoles o si hubiera, digamos, cerca o algo, se les pudiera llevar, indicarles y enseñarles cómo nosotros también aportamos a la contaminación. Y les llevo, ya no es simulación de escenarios, ya es llevarles al escenario. Simulación de escenarios, Ah, habló ya. usted. Entonces, bueno, Magister, disculpe. Entonces les enseñaríamos, ¿no? El agua limpia y la sucia. Haríamos una simulación. Si le ponemos al agua limpia digamos, un residuo orgánico, un residuo inorgánico. Gracias, querida Rosa. Muy bien. Siguiente grupo. Tengo algún voluntario entre el 2 y el 4. ¿Quién se va a pelear? Cintia, ¿su grupo? Sí, ¿O tiene magíster, una buenas pregunta? noches. No, voluntarios, ¿Qué grupo 2. grupos son? 2. Perfecto. Ponga por favor en pantalla su En este momento. presentación. Son las señoritas y señores Mercedes Alejandra, Cintia Araceli, Luis Alfredo, Edith y Alexis, ¿correcto? Correcto. Listo, empecemos.
Buenas noches, estimada magíster y compañeros. Nosotros somos el grupo 2 y hoy abordaremos la metodología del aula invertida, explicando sus fundamentos, características y un ejemplo aplicado en el aula. Nuestro propósito es mostrar cómo esta metodología transforma la enseñanza tradicional. Nuestro grupo está conformado por Mercedes Combat, Elin León, Alexis Sánchez, Luis Díaz y mi persona. En la sociedad actual, los modelos educativos tradicionales resultan insuficientes. Por ello, surgen las metodologías activas, como el aula invertida, que promueve el protagonismo del estudiante. Esta metodología reorganiza los tiempos de aprendizaje y favorece la aplicación de conocimientos en diversos ambientes educativos. El aula invertida es una metodología activa que reorganiza el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula. El estudiante revisa los contenidos antes de la clase, fuera del aula tradicional y de la forma autónoma. El tiempo presencial se utiliza para participar, resolver dudas y aplicar activamente lo aprendido. Esta metodología se apoya en el constructivismo social de Vygotsky, que plantea que el aprendizaje se construye en interacción con otros. El estudiante llega a clase con una base previa, y es en el aula, mediante el diálogo con sus compañeros y el acompañamiento del docente, donde logra comprender mejor los contenidos. Así, aprender deja de ser un proceso individual y se vuelve algo social. El aula invertida se basa en la idea de que el estudiante aprende los contenidos básicos de forma autónoma en casa y en clase recibe acompañamiento del docente y de sus compañeros. Este apoyo permite profundizar el aprendizaje, lo que coincide en la teoría de Vygotsky, señala que aprende mejor con otros. El aprendizaje invisible reconoce que los estudiantes aprenden más allá de los métodos formales, a través de experiencias, interacciones y el uso de tecnología. Este enfoque se complementa con el aula invertida, porque ambos valoran un aprendizaje autónomo, activo y continuo, que no depende únicamente de la explicación del docente o el guía. Entre las características del aula invertida, destacan la transformación de la enseñanza tradicional, porque cambia el orden del aprendizaje. Los estudiantes revisan los contenidos en casa y utilizan el tiempo de clase para practicar, resolver dudas, trabajar activamente. Así la clase deja de ser solo explicación y se convierte en un espacio dinámico. Otra característica clave es la flexibilidad, que permite a los estudiantes gestionar su propio aprendizaje. Los estudiantes organizan su tiempo y avanzan a su propio ritmo, eligiendo cómo y cuándo abordar los diferentes contenidos. Esto no solo personaliza el aprendizaje, sino que también fomenta una mayor motivación y compromiso académico. Dentro de las características de la metodología está el contenido intencional. Significa que el docente no envía materiales al azar, sino que selecciona y organiza los recursos pensando en lo que el estudiante necesita comprender antes de la clase. Así, el tiempo presencial se aprovecha de mejor manera para aplicar, analizar y resolver las dudas que puedan surgir. Asimismo, el rol del educador es fundamental. Él observa el desarrollo de sus estudiantes, ofrece retroalimentación y evalúa el proceso educativo. Esto pone a los estudiantes en el centro del aprendizaje, dándoles así la oportunidad de despejar dudas, inquietudes y ofrecer comentarios, favoreciendo el aprendizaje significativo. Para finalizar con las características, el aula invertida genera un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes, ya que promueve la autonomía, el pensamiento crítico y la participación activa. Al aprovechar el tiempo de la clase para aplicar conocimientos, los estudiantes desarrollan habilidades cognitivas y sociales, logrando aprendizajes más significativos y duraderos. Ahora, veamos sus ventajas. Según Berman y Sanz, una de las principales ventajas de la aula invertida es su metodología flexible. El contenido está disponible en línea, lo que permite a los estudiantes aprender cuando pueden, especialmente aquellos con muchas ocupaciones o dificultades para asistir presencialmente al aula. Esta metodología fortalece la interacción continua y significativa entre estudiantes y docentes en el aula. El tiempo en clase se dedica al diálogo, trabajo colaborativo y reflexión activa sobre los contenidos abordados. El docente actúa como guía pedagógico, retroalimentando de forma constante para lograr un aprendizaje profundo y duradero. A pesar de sus beneficios, uno de los principales desafíos del aula invertida es su adopción. Muchos docentes no han recibido formación suficiente en metodologías activas o en el uso pedagógico de la tecnología. Esto puede generar resistencia al cambio y dificultades en su aplicación, especialmente cuando no existe un acompañamiento institucional adecuado. Otro factor que limita el uso de metodologías apoyadas a la tecnología es la falta de acceso a recursos digitales. Muchos estudiantes y docentes no cuentan con internet ni dispositivos adecuados. Esto demuestra que el contexto socioeconómico influye directamente en el acceso a la tecnología y afecta a la igualdad y el proceso de aprendizaje.
En el ejemplo presencial, antes de la clase, los estudiantes observan ejemplos de fotosíntesis en su entorno usando videos u otros recursos. En el aula se realiza una lluvia de ideas para definir el concepto y luego un debate para comprender cómo ocurre el proceso y en qué condiciones. Finalmente se aclaran dudas y se ofrece retroalimentación. Ejemplo virtual. Los estudiantes revisan previamente recursos digitales sobre el cuidado de los ecosistemas y elaboran una presentación sencilla. Durante la videoconferencia, socializan sus hallazgos, participan en una lluvia de ideas guiada y reciben retroalimentación del docente, fortaleciendo así su comprensión y el aprendizaje colaborativo. El aula invertida transforma la enseñanza al redefinir los roles tradicionales del docente y los estudiantes dentro del aula. Promueve la autonomía, la participación activa, un aprendizaje más significativo y verdaderamente personalizado. Además, integra la tecnología de manera efectiva, respondiendo adecuadamente a las exigencias educativas del siglo XXI. Como futuros docentes, el aula invertida nos invita a repensar nuestra práctica educativa. No solo es usar tecnología, sino diseñar experiencias de aprendizaje más activas y significativas. Aplicar esta metodología implica compromiso, planificación y reflexión constante, pero también permite formar estudiantes más autónomos y participativos. La clase inversa es una mentalidad, no un método. Brian Bennett. La frase destaca que la clase inversa va más allá de una estrategia didáctica, implica también un cambio en la forma de aprender y enseñar. El estudiante asume un rol más activo en su proceso, mientras que el docente guía y acompaña en el proceso de aprendizaje. Muchas gracias. Ok, gracias a este grupo. No tengo preguntas para ellos. Premio por voluntarios. Siguiente grupo. Ya no pueden ser voluntarios, ¿no? No, ya no se puede. Somos el 4. Sí, somos el grupo número 4. Señorita Giseles Avellán, Carolina Cherres, David López, Paulina Ollana, Evelyn Reasco. Sin novedades en este grupo, todos participaron, ¿correcto? Sí. Sí, Adelante, empecemos. ya le proyecto. Me deja proyectar. Estoy proyectando en este momento. Aún no llega. Ya, Ya llegó. ya. A ver. ¿Listo, compañeros? A la cuenta de 1, 2 y 3. Ya, saludos cordiales. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el Design Thinking o pensamiento de diseño como metodología innovadora aplicada en el ámbito educativo. Ha sido elaborado por el grupo número 4, conformado por Carolina Cherres, Adriana Avellán, Evelyn Reascos, Paulina Ayala y mi persona, David López. En la actualidad, el sistema educativo enfrenta el reto de responder a una sociedad en constante cambio, lo que exige nuevas formas de enseñanza acorde a las demandas actuales. Esto implica integrar tecnologías digitales y metodologías activas para fomentar el aprendizaje significativo de los estudiantes. Las metodologías tradicionales presentan limitaciones, por lo que se vuelve necesario implementar enfoques que promuevan el aprendizaje activo, significativo y participativo en el aula, para el beneficio de los procesos cognitivos de las y los estudiantes. Ante estos desafíos educativos surge el Design Thinking como una metodología que es pedagógica e innovadora, que propone al estudiante como centro del aprendizaje. Esta propuesta promueve la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. El Design Thinking sitúa al estudiante como protagonista del aprendizaje, promueve su participación activa y la reflexión constante sobre lo que aprende. De esta manera se fortalece el compromiso, la motivación y la construcción significativa del conocimiento en el proceso educativo. Ahora, esta metodología fortalece las habilidades como creatividad y sobre todo el pensamiento crítico. Adicional, la colaboración. Esto promueve a que los estudiantes generen participación activa, reflexiva y orientadora en la búsqueda de soluciones significativas dentro de un problema que se genera en el contexto educativo. El Design Thinking se fundamenta en el constructivismo, el aprendizaje experiencial y el trabajo colaborativo.
Estos pilares promueven un enfoque centrado en el estudiante, donde el conocimiento se construye activamente mediante la experimentación, la empatía y la interacción creativa. En el aprendizaje significativo se produce cuando los nuevos conocimientos se integran de manera no arbitraria a la estructura cognitiva del estudiante. Contrasta con el aprendizaje memorístico y permite que los estudiantes construyan conocimientos a partir de las experiencias reales, logrando un aprendizaje más significativo y contextualizado. A través de esta metodología, los estudiantes desarrollan un pensamiento crítico al analizar todas las situaciones reales que pasan en su entorno, reflexionar sobre sus causas, sobre sus consecuencias y proponer soluciones que sean creativas y que también sean viables. El design thinking incrementa la motivación del estudiante al involucrarse activamente en su aprendizaje, favorece la autonomía permitiendo tomar decisiones y proponer soluciones, promueve el rol activo y participativo en el aula. Así se fortalece la responsabilidad y el compromiso con el propio aprendizaje. Ahora, en la práctica docente, esta metodología impulsa planificaciones más creativas, flexibles e innovadoras, permitiendo al docente adaptar las estrategias a las necesidades reales del aula. Además, fortalece la participación activa de los estudiantes, lo que promueve la reflexión pedagógica y lo que construye un desarrollo. El docente asume un rol facilitador, diseñando experiencias de aprendizaje centradas en las necesidades reales del estudiante. Esta innovación fomenta la autonomía, la creatividad y la resolución de problemas, adaptándose a contextos diversos y promoviendo la equidad educativa. En la educación superior, el Design Thinking fortalece las competencias claves para la formación profesional, promoviendo en aprender haciendo. Es un enfoque interactivo centrado en el usuario, fortalece competencias claves para la formación profesional y se alinea al aprendizaje experiencial, transformando la educación pasiva en un proceso activo y aplicado. Entre las principales características de esta metodología tenemos la empatía, que permite comprender las necesidades reales de los estudiantes, también la exploración, que impulsa la investigación activa, también tenemos la creatividad, que nos ayuda a generar nuevas ideas innovadoras. El proceso de esta metodología es interactivo, dinámico y flexible. Las ideas se ponen a prueba mediante prototipos que permiten experimentar y aprender del error. Posteriormente se evalúan con la participación activa del estudiante, promoviendo el diálogo y la reflexión, para finalizar perfeccionando de una manera con una retroalimentación constante. Ahora, en el Design Thinking, en la educación básica, genera entornos de aprendizaje enriquecedores y dinámicos, donde el estudiante asume un rol activo de su proceso formativo. Esta metodología estimula la creatividad, el trabajo colaborativo y el interés por aprender cada día más. El design thinking fomenta el trabajo en equipo, la co-creación y el desarrollo de habilidades socioemocionales. A través de la interacción grupal, los estudiantes aprenden a negociar ideas, resolver conflictos y valorar perspectivas diversas, fortaleciendo sus competencias para la vida en la sociedad. Entre los principales desafíos que obstaculizan la innovación pedagógica en el sistema educativo se centra en la formación docente insuficiente, la falta de recursos y la rigidez estructural en el mismo. Muchos docentes ingresan en el sistema con un bajo preparatorio que carecen de la capacitación continua en las metodologías activas. Para superar estos desafíos es fundamental que el docente mantenga siempre una actitud que sea flexible, creativa, adaptando así estrategias a las necesidades que tengan en el aula. Además, se deben promover entornos de aprendizaje donde el error no sea visto como un fracaso, sino como una oportunidad para reflexionar. En conclusión, el Design Thinking se consolida como una metodología innovadora que fortalece el aprendizaje significativo y activo. Además, transforma la práctica docente al promover la creatividad y la reflexión con el trabajo colaborativo. De este modo, se prepara a los estudiantes de manera crítica para los retos del mundo contemporáneo. A continuación, las referencias. Muchas gracias. Gracias. Por favor, tengo 3 preguntas para Adriana. Dígame, por favor, en 30 segundos, ¿qué es el aprendizaje significativo? Bueno, el aprendizaje significativo se basa en aprender de manera activa mediante em,
metodologías activas donde el estudiante capte lo que la clase que se le está dando y ellos vayan evolucionando y utilicen el pensamiento crítico e innovador, generando ideas de qué se trata el tema asignado. Adriana, el aprendizaje significativo es cuando el estudiante es capaz de aplicar todo lo que él aprendió en su contexto diario. Ahí lo vuelve significativo. Señorita Evelyn Reascos, resúmame en 30 segundos qué es el Design Thinking. Ya. El Design Thinking es una metodología que es innovadora, donde los docentes, como nosotros los docentes podemos implementarlo, por ejemplo, en una actividad que sea de la lectura. Primero vamos a hacerles que hagan una lluvia de ideas, que reflexionen, empaticen, también que ellos mismos formen nuevas ideas, lo apliquen y así lo evaluamos. Eso es todo, magíster. Gracias, señorita Evelyn. Señorita Paulina, deme un ejemplo corto y sencillo de Design Thinking en un aula de educación básica. Por ejemplo, podemos hacer prototipos de material didáctico como materiales reciclados para aprender matemáticas. Traer elementos para enseñarles a sumar, por ejemplo, unas tapas, y ver si esas tapas funcionan clasificando por colores para indicar que el color azul es la unidad, el rojo la decena y la centena, y vemos si es que funciona para que los niños puedan entender mejor lo que sería la unidad, la decena y la centena. Y si es que tal vez no funcionaran, probaríamos otro tipo de elementos, podrían ser ver cartón, pintar el cartón, dividirlos en base 10 para que los niños lo apliquen en las clases realizando sumas y restas. Ok, Paulina, gracias. Gracias, señoritas, señores estudiantes. Creo que les he evaluado a todos. Es el tiempo que he necesitado y tengo 2 minutos para hacer una retroalimentación general. Primero, esta metodología Pechacucha no me permite a mí identificar realmente su fluidez de palabra y de expresión, porque en algunos casos se nota la lectura, porque ya que voy a leer, al menos leeré bien, ¿no? Y se traban. En segundo lugar, en los indicadores del Excel existen espacios en el trabajo grupal que dice creatividad, innovación, uso de material didáctico. Y lamentablemente en ninguno de los grupos vi eso. Esa es la razón porque ningún grupo tiene un 20/20, ¿sí? Porque usar una presentación en Canva no es precisamente lo más innovador y lo más creativo del mundo. Ustedes están en séptimo semestre, ¿sí? Entonces ya se me ocurre en STEM o STEM haber presentado una mano robótica, en aula invertida, usar los ejemplos que damos en clase con ustedes mismos o dramatizar en 20 segundos una profesora dando una instrucción para aula invertida o en aprendizaje basado en proyectos, igual, no sé, dramatizar, hacer un títere que esté mandando un proyecto, o sea, creatividad, chicos, ¿no? Realmente las exposiciones individuales no me han quedado tan mal, en las respuestas un poquito, pero en lo que sí, el trabajo grupal, creatividad e innovación nos quedó faltando. Le dejo esta recomendación porque entiendo su primera evaluación de la semana y usted está a tiempo de corregir y hacer cosas innovadoras y creativas y uso de material didáctico para toda la semana que le queda de evaluaciones, ¿sí? Entonces, por favor, corríjase sobre la marcha. Eso nada más. Las calificaciones, de acuerdo a sus pesos correspondientes, estarán en plataforma y también luego, cuando ya se sume al trabajo escrito y a la autoevaluación, estarán en la sumativa dentro del SIU, ¿sí? Dentro del SIU. Eso, chicos, agradecerles, felicitar el trabajo, pero sí decirles que me falta un poquito para un séptimo semestre. De acuerdo al nivel estoy calificando y usted está a 2 semestres de salir de la carrera. Entonces necesitamos esforzarnos más tomando en cuenta que es un examen, ¿no? Eso, nada más. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de terminar? ¿No? Listo. Entonces, yo, Carolina, a ver.
Magíster, es que no le escuché muy bien algo que dijo que usted que teníamos que ser creativos, porque nadie tenía 20 porque no fuimos creativos. No entendí muy bien esa parte, no lo escuché porque justo hubo un problema. Ya, le dejo de tarea que por favor les pregunten el grupo para que le puedan explicar sus compañeros y también iba a preguntar otra cosa. Era, por ejemplo, identificar a en nosotros la... nos mandan a hacer, por ejemplo, en el Pechacuchi que tienen que ser 20 y entonces uno va ahí a la carrera y 20 y 20, entonces No no tiene sé. 20 segundos para presentar una mano robótica tranquilamente, no tiene por qué presentarlo en 30. Decir, miren, estos son unos Usted sorbetes se y se refiere hace así como y a, está, 30 auxiliar- segundos. a utilizarlos ahí como el material mientras exponemos. Mm. ¿Sí? Creatividad e innovación. Profes, que no se me ocurre nada, pregúntele a la IA. Para eso se usa la IA, para sacar ideas, no para preguntarle, no para decirle, diseñame el texto para leer en mi evaluación pecha cucha, ¿no? Entonces, chicos, les doy ese tip porque, bueno, ahorita nadie tiene 20, pero no significa que en las otras asignaturas no puedan mejorar y sacarse buenas notas, ¿no? Sí les bajó el tema de la creatividad, innovación, uso de material didáctico, son algunos criterios de eso en la evaluación grupal. Revisen, por favor, en la pestaña sumativo. Les dejo un abracito, les veo el otro lunes con los mismos voluntarios. Pobrecitos esos voluntarios, ya nos tendrán que hacer un resumen de 3 semanas, creo. Un abracito y hasta el lunes. Cuídense, chau, chau. Gracias, Magíster.